En este video vamos a ver cuáles son los elementos de la visualización de datos. Vamos a ver algunos ejemplos y empezaremos a identificar cuáles son esos aspectos de una visualización en los que puede fallar la visualización y cuáles son esos aspectos que potencian la comprensión de un hecho complejo de la realidad soportado en datos. La visualización es el proceso de búsqueda, análisis e interpretación de datos que permite el conocimiento y la comprensión en detalle y en profundidad de la información. Es decir, la visualización nos permite ver el árbol y a la vez ver el bosque, nos permite ir a ver los casos particulares y nos permite identificar patrones, identificar tendencias en un gran volumen de datos. Una visualización es una representación diseñada para permitir la exploración, el descubrimiento o la comunicación, tal como lo define Alberto Cairo, que será el autor en el cual nos vamos a soportar hoy en este video. Podemos tener una visualización para nuestra propia exploración, para descubrir en ellos, en esos datos, elementos desconocidos, pero también podemos emplear visualizaciones para comunicar ideas a través de data representada en gráficos. Vivimos una época que necesita ser comprensible y apreciable la complejidad. Vivimos una época que maneja grandes volúmenes de datos, una época globalizada, una época donde estamos en una permanente interdependencia entre los problemas y los modelos económicos y sociales y políticos que se desarrollan alrededor del mundo. Y hoy digamos que lo estamos viendo permanentemente. Acá tenemos, por ejemplo, una base de datos que está registrando durante 50 años la cantidad de dióxido de carbono que expulsa el aire todos los países del mundo. Esto es una base de datos del Banco Mundial y es interesante poder comprender en esos datos cuáles son los países que más contaminan o cómo se ha dado el comportamiento de la contaminación por países y por décadas, pero digamos que esta complejidad necesita ser visualizada de una forma que sea mucho más amigable a las personas. En esa medida, la visualización es un lente que permite ver esa complejidad y ver más allá de lo evidente. Ese es el lente que nosotros nos ponemos para ver los datos, si se quiere, con un rostro distinto, con una máscara distinta, con una forma de presentación distinta que hacen amigables, que hacen eh, penetrables, que hacen explorable ese volumen ingente de datos. Entonces, el visualizador de datos primero es un explorador, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, luego es un guía. Primero se sumerge en los datos, primero busca datos, limpia datos y posteriormente se pregunta qué quiere comunicar con ellos, define una historia para contar, distingue entre lo que es la fuente de información de datos y la historia que va a contar, que usualmente puede ser un recorte de sus datos, una selección, un destaque, y posteriormente guía a las personas a comprender esa historia oculta en los datos, a identificar sus patrones, a identificar esas oscilaciones, a identificar esas variaciones, a identificar esas prevalencias, a identificar esos aspectos que son tendencia en ese volumen de datos y que no se lograban ver con esa claridad cuando están soportados en una base de datos. Las capas de la visualización de datos. Previamente quiero que veamos este comportamiento, entonces pasamos de esa hoja de Excel densa a este comportamiento donde la visualización va mostrando de forma dinámica la producción de dióxido de carbono por país en alrededor de 50 años. Note que aquí podemos observar con mucha más claridad cómo se dio el comportamiento de los países e incluso podemos detenernos y saber, por ejemplo, cómo estaba China y Estados Unidos en el año 2003 o cómo iniciaron el milenio ambos países. ¿Cuáles eran los países que más contaminaron en el mundo finalizando el siglo XX? Y en el siglo XXI, ¿cómo se empezó a dar esa oscilación? Noten el repunte de China hasta superar a Estados Unidos.
Esto es lo que permite una visualización de datos, hacer comprensible, hacer amigable, acercar un volumen de datos a la comprensión de las personas. ¿Cuáles son las capas de la visualización de datos? Vamos a soportarnos en las categorías que distingue Alberto Cairo, un profesor español que trabaja en varias universidades de los Estados Unidos y que ha hecho un trabajo muy valioso de categorizar y estar permanentemente haciendo pedagogía sobre la visualización de datos. Él distingue 4 capas claves. La primera le llama la capa andamios y sostiene que son las funciones que marcan el contenido, como las leyendas, las escalas, los ejes. Ya vamos a ver ejemplificadas cada una de ellas. La segunda es la capa de codificación, las características que representan los datos, las métricas que contienen esos datos en la visualización. La tercera es la capa de anotación y se refiere a las palabras en la visualización que explican los puntos de los datos, que los ponen en contexto. Y define como cuarta capa de la visualización la que él llama la capa del yo. Esta es una capa más vinculada con la reflexividad del visualizador acerca de lo que está haciendo con esos datos, la forma en que está visualizando y sobre todo esta visualización entendida como una representación gráfica que comunica ideas y que dialoga con un otro. Y lo que hace en esta cuarta capa es pensar en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro frente a la visualización. Y se pregunta dónde está el lector en los datos, si se pueden encontrar los lectores allí, si los lectores pueden crear diferentes escenarios e incluso si pueden generar sus propios datos. Veamos cada uno de los ejemplos. En la capa de andamio encontramos funciones que demarcan el contenido, como leyendas, escalas y ejes. Acá tenemos una visualización de datos del país de España que muestra el registro de muertos, casos confirmados y variación diaria en España de COVID-19. La capa de andamio es esa primera capa estructural que soporta la visualización. Se expresa en estos ejes. Acá tenemos un primer eje que es como esa superficie que sostiene la data. El primer eje, el eje inferior es una coordenada de tiempo, desde el 17 de marzo hasta el 30 de marzo, y todos esos elementos que tenemos acá, índice de muertos diarios, variación de muertos en porcentaje, casos confirmados diarios y variación de casos en porcentaje, son los elementos que llama Alberto Cairo el andamio. Sobre estos ejes está soportada la visualización. La segunda capa es la capa de codificación. Basta decir que antes de entrar a codificar debo identificar muy bien cuáles van a ser esos ejes, cómo voy a expresar mi visualización y cuáles van a ser esos ejes estructurales. La capa de codificación son las características que representan los datos. Esas características usualmente se pueden expresar en longitud o altura, se pueden expresar en posición de un punto frente a un conjunto, se pueden expresar en el área que ocupa un círculo frente a una superficie, ya sea un elemento esférico o rectangular. Se puede representar esa codificación en el ángulo o en el área que ocupa una porción de un pastel, por ejemplo, una porción de una dona, en el ancho de una línea, en la opacidad o los matices de un color. Noten que todas estas visualizaciones representan estos valores 22, 25, 34, 29 y 32. Así, por ejemplo, el valor mayor en este conjunto de datos es 34. Acá vemos que en la primera representación 34 es la barra más larga. En esa segunda representación de barras 34 es la letra Z. En esta tercera representación 34 es más larga que las demás. En posición es el punto que llega más lejos que los demás. En ángulo y en área es la porción de la torta que ocupa mayor angulación. Entonces, cuando nos referimos a la capa de codificación, nos referimos a esas propiedades de la visualización que materializan, que expresan, que representan los conjuntos de datos.
No es en sí el objeto como tal, son las propiedades del objeto que cambian para dar cuenta del conjunto de datos que está metaforizando, que está incorporando en su forma. Es decir, la codificación en sí no es ese círculo. La codificación en sí es ese círculo, pero con el valor que está representando y que lo hace distinto de este círculo y de este otro círculo. Entonces, la capa de codificación son esos aspectos de los elementos visuales que están encarnando, que están expresando, que van a tener variaciones, ya sea a través de desplazamiento, ya sea a través de amplitud o contracción de su área, ya sea a través de diferencias en alturas o en anchuras, ya sea a través de diferencias de color, pero que están dando cuenta de los datos. La tercera capa es una capa de mucho cuidado y de mucha atención, es la capa de anotación. Y son las palabras en la visualización en sí que explican los puntos de datos y los ponen en contexto. En ocasiones se cree que una visualización debe carecer de texto para mostrar su suficiencia y esto es un error. Es un gráfico de Washington Post que muestra cómo se puede comportar la propagación de un virus en una ciudad ficticia. Esto es un modelado por computador y va mostrando las categorías. Y permanentemente el proyecto está narrando, está contando y está llevando a las personas, está guiando a las personas para que puedan comprender cómo se daría la propagación del virus en una ciudad incorporando diferentes escenarios. Noten que todo esto que ustedes están viendo allí son textos que van explicando, que van haciendo pedagogía y que van mostrando las convenciones a través de las cuales se puede interpretar esa visualización. Acá, por ejemplo, dicen, noten cómo sería cuando una persona sana entra en contacto con una persona enferma. La persona sana se contagia siempre. Entonces, van mostrando las convenciones hasta que vamos llegando a esa modelación que nos va mostrando cómo se daría el contagio en un entorno donde las personas estén permanentemente interactuando en fiestas, en la playa, en entornos donde hay muchísima aglomeración. Y posteriormente, este proyecto nos va mostrando qué pasaría, cómo se daría la tasa de contagio si se crean barreras de contención para que las personas sanas no se integren con las personas enfermas. ¿Y qué pasa cuando se van abriendo esas barreras? Pero permanentemente noten que para los 3 o 4 gráficos que contiene este proyecto, el texto que explica, que sitúa, que ejemplifica, que muestra las convenciones, que muestra las categorías, que explica muy bien las hipótesis del trabajo, es bastante claro y nos ayuda muy bien a comprender el proyecto. Un ejemplo de una visualización incorrecta lo podemos tener en el siguiente gráfico del colombiano. En este gráfico, que está en colombiano, nos dicen así se expandió la enfermedad día a día desde la confirmación del primer contagio. Nos dice reiniciar, suponemos que ya se reprodujo, no sabíamos. Dice 9 días después de reportarse el primer caso, Colombia ya sumaba 24 casos. Cuando le damos reiniciar, vemos que hay una barra con unos nombres que no se ven inicialmente y si pasamos el mouse se solapan, pero no alcanzamos a ver los países. Tenemos acá un eje y una capa andamios que no nos dice nada porque tiene unos ceros como eje vertical y no permite ver variaciones. Hay otra capa que muestra los días desde el día 1 hasta el día 25. Pero noten que este comportamiento no nos permite ver prácticamente nada del comportamiento inferior. Al llegar al día 25 vemos que en Colombia está muy elevado frente a países como Corea del Sur y España. Y como personas que estamos
apreciando esta visualización nos preguntamos, primero, ¿qué significa este porcentaje que no tiene valores? Segundo, creemos que el virus inició el mismo día para todos los países. Tendrían que explicar que esta visualización cuenta desde el primer día que se presentó o se identificó el contagio en cada país. Pero esta visualización nos hace creer que Colombia tiene muchísimo más casos que España y Corea del Sur, y no es así. No es una buena visualización y digamos que no hubo mucho cuidado por parte del visualizador de atender las categorías, las capas que expresaban esta visualización. Ahora, finalmente la cuarta capa, la capa del yo, y es la capa donde nos interrogamos por el lugar de las personas frente a los datos. ¿Qué pueden hacer las personas? ¿De qué forma se están yendo las personas a través de esa guía que nosotros hemos construido para ellas? Si los lectores pueden encontrar sus zonas de interés, sus puntos de interés, sus fechas de interés, si pueden crear diferentes escenarios e incluso si pueden descargar y crear sus propios datos, si los pueden compartir, etc. Acá tenemos una visualización que está pensando permanentemente en las personas. Esta es una visualización que muestra la tasa de letalidad en la actual pandemia del COVID-19 y muestra la posibilidad de que las personas agreguen país para ver el país de su interés. Acá trae algunos países por defecto: Italia, Irán, Japón, Corea del Sur, y muestran un comportamiento a nivel global. Pero por un lado permite en esta capa yo que la persona agregue un país, permite que la persona reproduzca esta data de forma dinámica por barras, permite que las personas estiren o contraigan fechas en esta barra azul, y permiten que las personas vean estos datos mediante el gráfico que estamos viendo, mediante este segundo gráfico de barras, mediante una ubicación georreferenciada. Permite que las personas descarguen los datos, permite que las personas conozcan las fuentes de donde ellos obtienen la información e incluso que descarguen imágenes estáticas y compartan esa data. Noten pues que es una base de datos muy completa que tiene en cuenta con mucho detalle la participación de las personas. Así, cuando llegamos a la base de datos, a la visualización, encontramos entonces el gráfico que les he señalado. Puedo agregar un país y poner en comparación ese país con los países que me presenta por defecto la visualización. Puedo ver esos datos en el mapa con su ubicación geográfica y puedo categorizar los lugares del mundo por diferentes niveles de letalidad. Pero también puedo ver el detalle específico. Puedo conocer la fuente de los datos, descargarla, y puedo descargar imágenes estáticas de esos datos. También puedo compartir. Entonces tenemos una visualización muy eficiente en el momento de participar a las personas para que puedan comprender lo que está pasando allí. Entonces, de esta visualización pasamos a esta, que es una mucho más personalizada para nuestra área de interés, para nuestra zona continental, y tenemos diferentes formas de apreciar el proyecto. Entonces, recuerden las 4 capas de la visualización. La capa andamios, los elementos que soportan la visualización; la capa de codificación, esas propiedades de los objetos que van a encarnar las variaciones de los datos, los puntos de los datos; la capa de anotación, que a veces es muy desatendida por los visualizadores, esos elementos que hacen comprensible, que explican, que sitúan y que por lo general van en texto. Son las notas que explican la visualización. Y la capa del yo, que es la capa en la que se tiene en cuenta la participación de los lectores, de las audiencias, de las personas en nuestra visualización.